Los dichos y opiniones en el siguiente espacio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente ni el pensamiento ni la postura de la emisora. Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Song, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Amigos, estamos dando comienzo, como todos los sábados, una nueva edición de Rescatando Patria, programa de la agrupación Pando del Movimiento 26 de marzo, integrante de la Unidad Popular. Estamos dando la bienvenida a todos los compañeros que nos escuchan, a la audiencia y a nuestros amigos que hacen posible que este programa salga al aire. Nos comunicamos a través de internet con radioventura.com y el canal de YouTube Rescatando Patria, y con los canales de comunicación, los celulares, que los vamos a dar en un ratito porque no los tengo. También les estamos diciendo a todos los compañeros que la información diferente de la lucha de la clase trabajadora y de la lucha del pueblo uruguayo usted la puede leer diariamente en el diario La Juventud y también en internet a través de La Juventud, sitio web de La Juventud en internet. Y por supuesto nuestra Unidad Popular tiene últimamente sacado un periódico que es mensual, que se llama El Chasque, y que se puede conseguir a través del teléfono 2407-3510 y en el local central de la Unidad Popular en Vázquez 1463. Estamos saludando al compañero José Son, que como todos los sábados está con nosotros acá. Buenos días, porque te digo a mí. Bueno, buenos días a todos los oyentes que nos escuchan de sábado a sábado. Saludo a aquellas personas que sé que están pendientes de este programa, pendientes de los temas que vamos a tratar sábado a sábado. Y bueno, hoy estamos con un invitado especial. Antes de presentárselos, quiero decirles que tengo conmigo acá un documento que editó La Juventud, que se ha titulado Trabajo Parlamentario, Bancada de Unidad Popular, en el cual se hace un resumen de todo lo hecho durante 2015. No solamente a nivel de bancada, sino también en nuestro relacionamiento con los distintos sectores en lucha de nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, para hacer un pequeño resumen en el poquito tiempo que tenemos como invitado a nuestro programa al compañero Gustavo López, coordinador de la Unidad Popular. El compañero es un obrero, creo que del taxi, si no me equivoco. Él fue el candidato a vicepresidente, acompañando al compañero Gonzalo Abella en la elección pasada. Luego en las elecciones municipales fue candidato por la Unidad Popular a la Intendencia de Montevideo. Así que Gustavo López, te damos la bienvenida y bueno, el tiempo es tuyo. Nos interesaría saber en este contexto del país, qué se ha hecho la Unidad Popular en el año que pasó, 2015, cómo nos hemos parado, todas aquellas cosas que se prometieron de repente en campaña, ¿qué se ha hecho en base a eso? Bien, en primer lugar, buen día, el gusto de estar compartiendo este espacio con ustedes, saludar y felicitar el esfuerzo organizativo que supone mantener esta audición, que nosotros valoramos altamente porque permite llegar a la audiencia, en este caso de Pando, colocando el punto de vista de los trabajadores, del punto de vista de la izquierda, generando una información contrahegemónica, diferente, que atiende a los problemas del país y nuestra gente. Cuando la Unidad Popular definió
Muchos compañeros, incluso de la propia izquierda, nos decían, y vale la pena ese esfuerzo, es decir, qué cosas se pueden hacer con un parlamentario, con 2 parlamentarios eventualmente. Y nosotros decíamos que para una fuerza de izquierda, el Parlamento naturalmente que no cambia la vida se cambia luchando, son las masas organizadas, es la clase obrera al frente de un proceso de transformación lo que determina pero que había que utilizar todos los intersticios de la legislación burguesa para hacer que los espacios sirvieran para la causa popular. Y que nosotros pensábamos en un legislador, en una bancada, que pensara, viviera y soñara como trabajadores, que pasara más tiempo del día afuera del Parlamento que adentro del Parlamento, que pasara más tiempo del día visitando localidades del interior, fábricas con trabajadores en conflicto, distintas expresiones de pueblo organizado. El primer día que asumió nuestro compañero diputado Eduardo Rubio, cuando le tocaba fundamentar el voto por el presidente de la Cámara, en su primera intervención, dejó absolutamente claro que nosotros llegábamos ahí para ser diferentes en forma y en contenido. Es decir, que no íbamos a ser el adorno de izquierda del Parlamento. Y ese día dijo que veníamos ahí a defender a los trabajadores, que veníamos a defender el programa histórico de la izquierda y del campo popular, que veníamos a señalar el abandono de ese programa y que veníamos a ser la voz que amplificara la voz de los trabajadores, de los que luchan, en fin. La primera acción parlamentaria, el primer proyecto presentado, que tiene un enorme valor desde nuestro punto de vista simbólico y ético, tiene que ver con la anulación de la ley de impunidad. Este es un compromiso sagrado, de sangre para cualquier militante de la izquierda de este país. Estamos hablando de los compañeros y compañeras que dejaron su vida, no ciertamente para ver a Tabaré el brazo de Bush, ni a Mujica y a Huidobro de rodillas frente a los botones, sino que dieron su vida para que este país fuera un país diferente, para la clase trabajadora, para los sectores populares. Esa fue la primera acción parlamentaria de enorme contenido simbólico, real, concreto, que viene a definir y a defender la idea de que la unidad popular jamás dejará por el camino esta idea de luchar porque este país haya verdad y justicia. De ahí en adelante se sucedieron un conjunto de proyectos de ley, pedidos de informes, casi que de forma a un ritmo de 1 por mes. Yo no sé si hay estadísticas en el Parlamento, pero seguro que la bancada o la Unidad Popular ha sido la bancada con más iniciativa parlamentaria en esta legislatura. ¿Cuántos proyectos de ley fueron? Estamos 11, creo, ¿no? Cerca de 12 proyectos de ley, cada uno de ellos reflejando un problema central de nuestro programa y un problema concreto vinculado a los problemas de la gente. Por ejemplo, yo sé que el tiempo aquí es siempre breve, pero algunos proyectos que nos parece que vale la pena compartir con la audiencia. El Plan Nacional de Vivienda y de Obra Pública. Importantísimo. Nosotros vivimos en un país en donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una verdadera tragedia para los sectores populares. Una población económicamente activa donde la mitad, casi 800.000 trabajadores, perciben salarios por debajo de los 15.000 pesos. Salarios de infraconsumo que nos permiten el sostén mínimo de una familia. Al mismo tiempo, un mercado de alquileres desregulado al servicio de la especulación inmobiliaria y de la usura. Y luego un sistema de construcción en donde Montevideo, por lo menos, un monoambiente vale $100.000. Es decir, es imposible. ¿Qué trabajador puede? Imposible que un trabajador, y mucho más prohibitivo, mucho más, digamos, imposible supone aún para las decenas de miles de jóvenes de este país que van retrasando su proceso de emancipación, de independencia de su familia, producto de estas dificultades. Hoy vivimos con elementos que son hasta preocupantes desde el punto de vista demográfico. Hay gurises de 35 años que tienen que vivir con su padre. En el mejor de los casos se hacen una pieza en el fondo o le agregan un baño a un dormitorio. Pero esa es la verdad. Entonces nosotros, frente a esa situación, con un déficit habitacional por encima de las 50.000 viviendas en Uruguay, con un cuarto de millón de uruguayos, 250.000 personas viviendo en asentamientos irregulares, dijimos, este es un tema clave. ¿Y qué nos propusimos? Pensar si era posible terminar con la especulación inmobiliaria y montar un plan al acceso de los sectores populares. ¿Qué dice nuestro plan de vivienda? Que una familia pagará por todo concepto el 5% de sus ingresos. Que se puede... El ingreso total del núcleo familiar. Que se puede subvencionar desde el Estado la construcción de vivienda, generando un fuerte impacto sobre el mercado laboral, generando entre 15 y 20.000 puestos de viviendas al año para construir entre 5 y 7.000 viviendas al año dependiendo del tipo de construcción que se utilice. Que se le pueda entregar llave en mano a la gente una vivienda de calidad, porque también hay planes de viviendas como el Techo para mi país o el Plan Juntos o no sé qué, que terminan siendo lugares en donde si uno quiere mucho su mascota no la pone a vivir ahí, porque son francamente soluciones, no son soluciones habitacionales, son cosas indignas para la gente. Entonces, construyendo con materiales tradicionales, promoviendo la industria nacional, aquí hay posibilidad de producir casi todos los insumos
cualquiera que lea con atención nuestro proyecto y que lo analice va a decir, bueno, esta es la solución que yo preciso para sacarme de arriba el alquiler o para poder pensar en la proyección de mi vida con lo que significa la vivienda, ¿no? Nosotros decimos que la vida de un trabajador en general se sintetiza en los siguientes elementos: salud, educación, trabajo y vivienda. Si uno tiene resuelto, son las necesidades básicas si de un uno ser tiene humano. más o menos resueltas esas cosas, la vida se ve de otro punto de vista. Se ve de otra manera. Y en estos 4 elementos la vivienda juega un elemento central para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de una vida medianamente armoniosa. Tener resuelto el techo es fundamental. Ahí está el proyecto del plan de vivienda a consideración del Parlamento. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Está ahí, tiene algún plazo? ¿Cómo funciona la cuestión? La cuestión funciona de la siguiente manera. Hay un mecanismo bastante burocrático que supone la discusión en la comisión para el posterior pase al plenario de la Cámara. Este proyecto está para entrar al plenario seguramente antes del mes de junio y ahí es donde el velo se corre, ¿no? Ahí hay que levantar la mano a favor ahí o en contra. hay que salir al descubierto y decir estoy a favor o en contra. No hay ninguna... En la cancha se ven los pingos. En la cancha se ven los pingos, entonces ahí se va a expresar quién levanta la mano en favor de los sectores populares que no tienen vivienda y quién lo hace en favor de la especulación inmobiliaria. Porque ¿saben qué pasa? O la vivienda la construye el Estado para los trabajadores, o la construye Pinto Rizzo, Atija Rey, los que tienen los papeles en Panamá, los que... esa es la clave del asunto. ¿Cómo se elige? ¿En favor de qué sector se gobierna y en favor de qué sector no se Nosotros gobierna? lo hemos planteado en casi todos los programas, dejar claro qué intereses defiende este gobierno. Exactamente. Porque a veces nos dicen, pero ustedes, ¿qué quieren? ¿Que vuelvan los blancos, que vuelvan los colorados, que vuelva la derecha? ¿No? Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar qué intereses defiende este gobierno, son los mismos que defendían los que antes estaban. Esta es una apreciación que vos hacés que es bien interesante, ¿no? Porque todavía hay gente que nos plantea esa discusión y que nos dice, bueno, porque este es un gobierno de izquierda. Yo creo que hay que tener una imaginación que humille a Walt Disney para pensar que el Frente Amplio es un gobierno de izquierda. Pero hay que ofrecer sustento a estas cosas porque hay gente que lo dice sí, hay que explicarlo, claro, y que son trabajadores y que con los que tenemos... Gente a veces bien intencionada. Sin ninguna duda, y que hay que tratar de explicar con detenimiento estas cosas. Habría que empezar por definir qué cosa es ser de izquierda. Y en una definición básica a la que podemos agregar muchas otras cosas, pero con una definición como mínimo denominador común, podríamos decir, ser de izquierda es pensar el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores, ¿verdad? Es a todas luces evidente que este gobierno no piensa ni el mundo ni la vida desde el punto de vista de los trabajadores. El Frente Amplio, yo digo siempre que en todo caso es la izquierda que a la derecha le gusta, ¿no? Claro. Que la derecha aplaude, que la derecha felicita, que la derecha multiplica su tasa de ganancia con el Frente Amplio, se privatizan las empresas públicas, se genera el proceso de extranjerización de la tierra más grande en la historia de este país. Pero yo qué sé, los organismos de la burguesía internacional, el periódico Times decía que Astori era el mejor ministro de Economía del mundo. Claro. Nosotros todos nos enteramos que Astori iba a ser ministro de Economía del primer gobierno del Frente Amplio por la CNN, de los jardines de la Casa Blanca. Eso no ocurría de los tiempos de la colonia, que había que ir, ¿no? Sí. Un elemento más, el primer ministro de Industria, Energía y Minería del gobierno del Frente Amplio, del primer gobierno de Vázquez, vaya que ministerio de Industria, no se hablamos de un país producido, fue un señor que se llamaba Jorge Lepra, que era para los frentamplistas un ilustre desconocido, pero que era el gerente general de Texaco en Uruguay y el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay de Estados Unidos. Casi nada. Cualquiera sabe que para ser presidente de la Cámara de Comercio Uruguay de Estados Unidos no alcanza con ser un burgués más o menos exitoso. No. Hay que tener compromiso político con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, ese era Lepra. De ahí en adelante, bueno, podemos seguir con una lista larga. Claro. Y algunas preguntas concretas para aclarar este asunto desde el punto de vista de la izquierda. Extranjerizar más tierras que nunca antes en la historia del Uruguay. ¿Es de derecha o de izquierda? De derecha. Lo ha hecho el gobierno del Frente Amplio. Permitir un sistema de salud en donde se salva el empresariado médico y se polariza la salud de los ricos y la salud de los pobres. ¿Es de derecha o de izquierda? Evidentemente de derecha. Vaciar material y conceptualmente la enseñanza pública para sobre la ruina de la enseñanza pública construir lujosos liceos privados donde los hijos de los trabajadores pueden ir. ¿Eso qué? ¿De derecha o de izquierda? De derecha. Y eso ojalá se pueda discutir esto abiertamente con las autoridades del Frente Amplio, no con esos trabajadores de base que creyeron en el cambio, que fueron atrás del cambio, sino con las autoridades del Frente Amplio, que pagan por adelantado la deuda externa, que le regalan 10.000 millones de dólares en exoneraciones impositivas a lo de la zona franca y que después vos, si tenés laburo, tenés que pagar IRPF. ¿No? Entonces, acá no es que paga más el que tiene más, acá paga más el que más trabaja y no paga nada el que tiene más, nada. Las zonas francas saben qué son como enclave imperial en territorio nacional. Nadie sabe ni lo que pasa ahí adentro. Sí, no hay leyes, no.
Pero volviendo al tema, pero sí, esa aclaración había que hacerla. Volviendo al tema de, bueno, cómo la Unidad Popular se ha planteado. El tema de la vivienda, el tema del trabajo. Aquí cerró en Montevideo hace poco, producto de una maniobra fraudulenta, el principal frigorífico pesquero del Uruguay, Fripur. 1000 trabajadores, 956 para ser exacto, la inmensa mayoría mujeres, con larga experiencia en el oficio, en el trabajo, expulsadas a la calle, producto de un individuo, Fernández, que aparece en los rankings de las revistas como una de las familias más ricas de Uruguay, que le pedía plata al Banco República para comprar parques eólicos y de forma programada, premeditada, fundió Fripur. ¿Qué propone la Unidad Popular en el marco de un extenso capítulo sobre la pesca que tiene nuestro programa? Hay que nacionalizar Fripur. No solo para mantener las fuentes de trabajo, sino para que un recurso fundamental como el recurso vitícola, el pescado, quede en manos del Estado. Y no se vaya por ahí. Y entonces ¿cómo esas trabajadoras que durante años permitieron y posibilitaron la fortuna de los Fernández no pueden producir por sí mismas con apoyo estatal, con línea de crédito al servicio de producción? Porque acá se presta plata para cualquier cosa, menos para producir. Creo que ahí está bien claro, tú estás dejando bien claro una visión izquierda y una visión derecha. Pero López Mena, en aquel episodio de Pruna, consiguió una aval de 13 millones de dólares por teléfono, ¿no? Llamó a Lorenzo Caloya le dio los 13 millones de dólares a López Mena, que ahora dice que está pagando, nadie sabe bien. Si nosotros vamos acá al Banco República del Pan, aquí un préstamo para comprar un torno para trabajar, o un curí, una moto para repartir pizza, y ganarse la garantía de la abuela, el recibo no sé qué, ¿verdad? Pagado de $2.000. Cuando este hombre se llevó 13 por teléfono, para aquel escándalo de Tuna que todos vimos, bueno, ese es el resultado de la política de gobierno del Frente Amplio. Entonces, nacionalizar Fripur, decíamos, de un proyecto que atienda, no tengo una estancia que en manos de qué, de la piratería o de capitales, digamos, que no le dejan nada desde el punto de vista del trabajo. Próximamente se le extiende a Uruguay la franja 100 y pico de mil millas más. Claro, para que sigan los piratas todo lo que sea con los submarinos, para que sigan la pesca de arrastre, para que sigan depredando absolutamente todo. Y el sector de la pesca artesanal, ¿no? Hay un proyecto de nuestra. ¿Cómo nosotros nos vamos a fomentar que la pesca artesanal sea una fuente legítima, incluso de formación de oficios? Aquí se discute mucho la cantidad de jóvenes que no estudian, que no trabajan, que qué sé yo, producto de la degradación de esta sociedad. Ahí tenemos en la pesca artesanal no solo posibilidad de desarrollo de fuente de trabajo, sino de creación de oficios directos e indirectamente. ¿Cómo no se puede producir barcazas de fabricación artesanal en Uruguay a partir de la madera, a partir de... nosotros exportamos tronco de eucalipto que pasan acá por la ruta en los camiones sin valor agregado, sin una hora de trabajo, sin industrialización, nada, materia prima nada. Pura. Pero esto ya no es un problema de una propuesta de izquierda o socialista como la que pensamos nosotros. El sentido común. Pero ningún burgués inteligente en el mundo permite que la materia prima se le vaya sin opción de ponerle valor agregado. Tal vez el ejemplo más claro de esto sea lo de la industria frigorífica, ¿no? La industria madre de este país, que hoy está en su totalidad en manos de capitales brasileños y yanquis. Bueno, aquí se llegó a exportar ganado en pie. Sí. Es decir, las barcas se iban caminando arriba del barco, ¿no? Exportando a veces hasta genética. Yo me crié en el Cerro Montevideo sobre el final de la industria frigorífica y los ingleses a la vaca le procesaban la carne, el cuero, las pezuñas y hasta los cálculos, los riñones los convertían en comida para no sé qué animal. O sea, no dejaban pasar absolutamente nada. Y trabajaban miles de trabajadores poniéndole cabeza a cada... Yo te leí algo que tú dijiste porque para ir enganchando los temas. Un tema que la gente lo tiene... hay como que es el tema principal, que no es el principal, pero que la gente lo tiene muy asumido, el tema de la seguridad. Yo te escuché decir que la mejor manera de combatir la inseguridad es el trabajo. Bueno, nos tocó representar a la Unidad Popular la semana pasada en esa reunión que convocó Vázquez con todos los partidos, el presidente Vázquez, para hablar de este asunto de la seguridad. Y la verdad que salimos sorprendidos, porque acá lo que se quiere instalar es un consenso represivo. Sí. Entonces, obviamente que reconocemos que hay problemas de seguridad. Ahora, el problema es que los sectores más afectados por esos problemas son los trabajadores. Claro. Porque ¿saben qué? Yo no conozco ningún copamiento en el Conrad, ni en los barrios ricos, ¿no? Porque los pobres no tienen seguro de sus bienes, no tienen cuenta bancaria donde guardar su dinero, ni en Uruguay ni en el exterior, no tienen
presos, una tasa de acuerdo a la población, la más alta de la región, una de las más altas del mundo. El 80% de esos 10.000 presos tienen menos de 30 años. O sea, ¿hijos de quién son? De la clase obrera, de gente, de la devastación neoliberal que dejó del aparato productivo. En Montevideo, cuando en Veracierto estaban las textiles, cuando en el Cerro estaban los frigoríficos, cuando la Teja estaba en la industria química, se dormía con la ventana abierta. Esta zona. Pero claro, el cinturón esta zona, la Avenida España era un hervidero de trabajadores hace 30 años. La salida de la fábrica era algo, todo lo que lo conocimos, era un hervidero de trabajadores entrando y saliendo. El Nacional, el Suifi y el Artigas, 3 frigoríficos en el Cerro, trabajando 3 turnos, 24 horas. Sí. Decenas de miles de trabajadores, corso de mamelucos por las calles que entraban y salían del... Esa era la seguridad. Y cuando algún gurí andaba medio, digamos, macañando la cosa, alguno lo metía para entrar al frigorífico a trabajar. Y en el vestuario nomás ya aprendía los valores de la clase. Los valores de la clase. A veces con a veces trompada, pero lo aprendía ahí, los valores de la clase. Y como que en el barrio no se robe, que con la gente del barrio no se jode, y que esas cosas se aprendían en el mundo del trabajo, no con un policía por esquina. Más que nada quería plantear ese tema. Y entonces nos proponen eso y después nos proponen que hay más armamento para la policía. Claro, y nosotros decimos, todo, pero ahora, todo represión. Por ejemplo, si nosotros frenamos el éxodo rural, ¿no? De gente que viene a los asentamientos y asentamos familias jóvenes en el campo, ¿estamos no aportando para la seguridad? Diciendo que la gente, dijeron ahí y me diste pie para hacerte la otra pregunta sobre uno de los proyectos que presentó la Unidad Popular, que es la estatización del ferrocarril. Seguro, la recuperación. Que tiene mucho que ver con esto, pero ¿no? claro, la recuperación del ferrocarril. Con el repoblamiento del interior. El ferrocarril es el transporte más barato, más ecológico y más confortable. Es impensable que un país que tiene una estructura férrea desmerecida, estropeada, pero que la tiene, no invierta decididamente en eso. No se puede pensar en el transporte de mercancías y de personas solo a partir de la carretera y de la especulación privada. El ferrocarril es un dinamizador de la industria nacional. Nosotros podemos pensar la reforma agraria incluso a partir del desarrollo del ferrocarril, que además junta pago pueblo, que conecta al país en su conjunto, transporte ecológico, insisto, barato, confortable. Y que no significa, porque a veces mucho se habla de cómo se financian las cosas, no significa una gran inversión. En absoluto, pero además cuando se nos preguntan cómo se financian las cosas, y hace poco en un programa de televisión de Montevideo nos decían, pero lo que dicen ustedes está muy bien, pero dice, ¿dónde van a sacar la plata? Pero eso será posible. Siempre te dicen, ¿de dónde? ¿De la plata de dónde? Yo le decía, le digo, miren, es mucho más fácil en Uruguay estatizar la banca o la industria frigorífica que fundir pluna, y ustedes fundieron pluna. Bueno, de ANCAP ni hablar, ¿no? Con los 800.000 millones de dólares de ANCAP, claro. Pero daba para el ferrocarril, para la educación, para el plan de vivienda. ¿Saben cuánto es el plan de vivienda nuestro? O sea, ¿cuánto insumiría en dinero para el Estado? El 1% del Producto Bruto Interno. 500 y pico de millones de dólares por año. Para construir 5 o 6 mil viviendas. Solo para financiar ANCAP, cuando se piensa lo que se entrega 300.000 le dieron ANCAP ahora, ¿no? Claro, para recapitalizarlo. Sí. ¿No? ¿Y de qué estamos hablando? De construir vivienda de calidad, de construir 64 metros cuadrados con 2 dormitorios, cocina, baño, frente o fondo. Es decir, una vivienda donde el individuo pueda desarrollar el conjunto de su vida. Por supuesto. Con el impacto que eso tiene de forma directa e indirecta. Todo el mundo sabe que si aquí vamos a construir 5 o 6 mil viviendas en Pando, el pueblo entero gira. Hay laburo. Por supuesto. Pero hay comercio también. El obrero lo que hace es comer. Pero claro, y la plata vuelve. Que además tendría el apoyo de los comercios. En Pando, por ejemplo, de todos los comercios. Y ese trabajador, ¿qué hace con el dinero? ¿Lo guarda en la cuenta bancaria? ¿Se va acá de vacaciones a Miami? No, lo vuelca al mercado interno inmediatamente. Claro, pero lo vuelca de investir a sus hijos. Lo primero que hace es comprar comida. En el boliche de la esquina, en el almacén de la esquina, ¿no? Como conoció, un dinamizador. Como conoció Pando, ¿qué pasaba cuando un trabajador cobraba la quincena? Se llenaba el boliche, se llenaba la carnicería, se veía el humo del asado en cualquier casa humilde, ¿verdad? Esa era la forma que trabajaba. Bueno, es tan difícil, es tan ultraizquierdista pensar en estas soluciones. Son posibles, reales, concretas y algunas urgentes. Claro, sin duda. Sí, hay una serie de proyectos. Hemos hablado de tres proyectos de ley, pero aparte de los proyectos de ley, también la Unidad Popular se ha reunido con sectores de trabajadores, con... Bueno, ese es otro aspecto de la labor parlamentaria que me parece muy importante. Sería bueno que incluso que es hasta en un sentido está más importante, porque estos proyectos dependen de la voluntad política de otros.
Claro, porque la lucha, como dijimos hoy, no está solo en el Parlamento. Exacto. Es más, es una parte lo del Parlamento, no exacto, es la lucha. Ni siquiera la central. Nosotros precisamos que estos proyectos o estas ideas, que no son otra cosa que las ideas históricas de la izquierda, del campo popular, se transformen en elementos de movilización, de organización de la gente para luchar por eso. La bancada Unidad Popular es una bancada de puertas abiertas que de las 8 de la mañana a las 8:30, 9, a veces 10 de la noche, están los compañeros ahí permanentemente. Una bancada de equipo que no ha habido, lo digo con total propiedad, un solo conflicto importante de este país en donde la bancada no haya estado presente. En Montevideo y en el interior. Eduardo lleva, no sé, 4, 5, 6 recorridas completas al país, generando propuestas, pegándose con los trabajadores, reivindicando cosas que a nadie reivindicaba, como por ejemplo lo que ocurrió con las empleadas de limpieza del Palacio Legislativo, tercerizadas, cobrando 8.000 pesos cuando un diputado se lleva, no sé, 250, 300.000 pesos por nada menos que el Palacio Legislativo. Si quieras a 500 kilómetros del Palacio Legislativo o Montevideo. Mujeres que vienen a limpiarle claro. Pero es una cosa increíble. Bueno, claro. ¿Quién se hizo eco de eso? La voz de la Unidad Popular, porque para eso estamos. Lo que marca la diferencia de lo que tú decías al comienzo, de que no vamos a hacer el adorno de izquierda. Claro, que estamos para eso, y si no, porque yo lo digo siempre, si nuestro despacho no sirve para amplificar la lucha del campo popular, no sirve para nada. Claro. Porque es así. Claro. Entonces, tiene que servir para hacerlo diferente desde el punto de vista, sobre todo, de que este despacho sea el lugar donde un trabajador se sienta en su casa. Déjame, nos quedan 2 minutos, déjame, Gustavo, decir los teléfonos de comunicación con la audiencia: 099 30 22 69, 092 96 17 06 y el teléfono de la radio 22 92 43 86. En estos 2 minutos que quedan, yo quiero, además de agradecerle la invitación y estar enteramente a la orden y valorar nuevamente el esfuerzo que ustedes hacen desde aquí. El esfuerzo con el aporte de gente. Sobre todo, obreros, ¿no? el aporte de trabajadores que sacan de su para sostener esta audición, una audición de trabajadores, de obreros. Y no me quiero despedir sin enviar también el saludo a los compañeros, a la población, de Dolores particularmente, afectada por esta tragedia, ¿no? Que no es simplemente una tragedia natural, sino que mucho tiene que ver la acción del hombre. Sin duda que ahí saltan las deficiencias, dice que no daba el hospital. Y nuevamente vemos como este tipo de situaciones vuelven a golpear a los sectores populares, a la gente más vulnerable. Entonces, toda nuestra solidaridad y la colaboración que se pueda en esa dirección. Creo que esta radio, Carlito, hay una forma de comunicarse con la radio para colaborar con la gente damnificada. Pero sin duda que es un tema que escapa a aquello de que se decía que el tiempo está loco, ¿no? Y el tiempo está loco. Y el que está loco es el ser humano, produciendo de forma destructiva. Sí, te escuchamos, Carlos. Bueno, antes que nada, buen mediodía para ustedes. No sé si ya comieron. Desde ayer, con todo este lío que ha sucedido desgraciadamente en Dolores, lo que hemos hecho es establecer como base acá para recepción de todo tipo de donaciones que puedan hacer. Incluso por ahí, hasta exageramos, pusimos por ejemplo algún mueble en desuso, por decir una cama, tal vez hasta una mesita de luz. Todo sirve, vamos a tratar de juntar para poder colaborar. Tenemos un nexo con una radio colega en Dolores, a través de un amigo nuestro que vive acá, y esto va a ser desde ayer está, pero puntualmente el lunes, suponemos, ya desde las 11 de la mañana va a haber gente acá. En el correr del día vamos a estar recepcionando. Es en Furriol, casi 18 de julio, donde está ubicada la radio. Por cualquier cosa que quieran comunicarse, el 2292 4386. Gracias. Muy buena iniciativa, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, es evidente que en estos momentos, en estas cuestiones aparece la unidad y la solidaridad de los más pobres y de la gente que sufre todo esto, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Desde ya agradecerte por esta visita. Agradecido soy yo. Estamos a las órdenes. Creo que no mencionaste el plenario de... Bueno, estamos en el año del 10º aniversario de la Asamblea Popular, ¿no? 10 años atrás nadie daba por esta fuerza política. Claro. Nos decía que estábamos locos. Nos daban meses de vida. Que este era el camino correcto. Y hoy estamos celebrando 10 años de construcción unitaria, llegando al Parlamento con fuerzas propias, no en el paraguas de nadie, sino de nuestra propia gente, con nuestro propio esfuerzo. Y bueno, en estos 10 años está planteado un acto para el próximo viernes en la Plaza Libertad. Este
gracias, Gustavo. Nos estamos viendo el próximo sábado en otra edición de Rescatando Patria. Muchas Hasta gracias. el próximo sábado. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando, diputados junto al pueblo, las metas se irán logrando.